Hola, hola, buenos días a todos. Hola a ti, preciosa, hermosa, Hola, hermosa. linda. Aquí estamos siendo nuevas en todos los sentidos. Entonces, bueno, me gustaría que nos presentáramos, pero además de presentarnos, sí, empecemos por ahí. ¿Qué tal? Adelante tú, Bella. Soy Mariana y la conciencia que me guía es Okram. Kamirak es el cristal que ha estado conmigo, o sea, desde el inicio, desde la célula misma. Hermosa, yo soy Kairuk, es mi nombre cristal y resonando con esa potencialidad de Kameiruk, del 1% de mi ADN expresándose en unidad a través de mí. Y aquí estamos para compartirnos. Me gustaría que, para que quede, de que ni tú ni yo hemos hablado, no tenemos agenda, no hemos hecho preguntas, no sabemos qué es lo que vamos a decir, No. simplemente fluir. Cuando conversamos dijimos vamos a expandirnos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una videollamada de nosotras dos o hacemos un vivo? Y tú dijiste un vivo. Y está bellísimo porque al hacer el vivo nos podemos ver a nosotras mismas, podemos escucharnos y darnos cuenta y tomar conciencia de lo que decimos, de cómo nos expresamos y inclusive cuando es parte del cristal, cuando es la humana, cuando es, sabes, cada uno de nosotros hablando y incluso cuando es un ancestro, porque de eso es que vamos a hablar, de ancestralidad, ¿no? Así es. A ver, entonces, todo esto surgió a raíz de que estuvimos en Río Cuarto Sí, y, y Mike abrió información nueva de ancestralidad, ¿cierto? sí. Entonces, allá en Río Cuarto, ella te dijo que habías dejado atrás a la bruja ya y que estabas ahora con la africana. A mí me gustaría, vamos a empezar por la bruja. ¿Qué te parece? Porque también salió que yo sabía, ¿no? Yo ya había visto ancestralidad de que me habían quemado, sin dolor afortunadamente cuando me lo mostraron, pero lo vi. Entonces, hablemos de la bruja. Cuéntame, ¿cómo fue? Eh, la bruja, en mi caso, yo ni siquiera sabía que estaba. La vi mucho después, pero la bruja es la que me trajo a la información. Eh, yo no hice holísticas, de hecho era más de las personas que no creían, no creían en estas cosas. Y un día, ya buceando en mi interior, analizando, no sé, biodecodificación con Enrique Corbera, después pasé un muy poco por José Luis Parise, eh, después de oídas, pero muy lejos, Mariano Irkram, él sí estaba con Javier Burkov, seguía sus clases. Es como que más o menos yo empecé por ahí, pero mis inicios reales en todo esto fue con la Wicca, que es brujería moderna. Eh, Tengo tatuado mi cuerpo bruja, bruja por todos lados. Tengo un gato, tengo, tengo el nudo de la bruja tatuado en un tobillo. Eh, Tengo la diosa espiral, la de la triple luna, tatuada también ahí. Entonces, meses después, obviamente tiempo después, me di cuenta que era ella la que me había traído hasta acá. Wow. Gracias a la Wicca pude entender desde mi humana, ¿no? Esta que no creía, que tenía que ver para creer y demás, la importancia de los rituales y el ser respetuosa con las creencias de los demás. Eso fue lo que me dejó la Wicca y la conexión con
la naturaleza, el ambiente, todo, todo lo bonito, las flores y las mariposas, ¿no? En mi cuerpo entero es de bruja, o sea, estoy tatuada de bruja. O sea que no me sorprendió para nada descubrir ancestralidades de bruja, en otras vidas quemada, ahogada, eh, falsas acusaciones, acusaciones verdaderas, de todo. O sea, muchas vidas de estas fueron en torno a la brujería, que se le dice ahora. Sí. Bueno, A mí, yo, entonces, bien, sí, no, habla. sí, iba a contar un poquito también de mí. En mi caso, vamos a decir que desde que nací también tenía como que esas cosas, cuando me preocupaba a los 11 años, cómo entra un espíritu, cómo entra el alma en un cuerpo. Cuando estaba en bachillerato, con 3 amigas, empezamos a hacer la cuija. ¿Sabes qué es la cuija? El sí, ¿no? Y las letras como para comunicarse con un espíritu. Y lo popularizamos tanto que en todos los salones, entonces la gente estaba haciendo la cuija hasta que lo descubrió un profesor. Y bueno, nos llamaron la atención, nos llevaron a la dirección y dejamos de hacer la cuija, ¿no? Leyendo libros, por supuesto, después entre metafísica, entre holística, entre terapias de sanación, un montón de cosas. Este, no tengo tatuajes en el cuerpo, en mi caso, y primero porque yo decía que era algo como un compromiso muy fuerte de tatuarse, porque yo decía, si me tatúo es algo para toda mi vida, ¿no? Y cuando, qué sé yo, ya sabemos que no va a suceder porque nos vamos a transformar antes, pero era, y cuando tenga 90 años, entonces voy a tener el tatuaje hacia ahí, si ya no me gusta, ¿no? Entonces, pero ahí va a estar, ¿no? Entonces, los tatuajes no están, pero por supuesto toda esa experiencia está en una meditación. Sí se me presentó, lo vi claramente, o sea, haber sido quemada. Por supuesto, eso trae un montón de cosas, ¿no? Que se destapó justamente en Río Cuarto. Pero antes de llegar a Río Cuarto, cuando yo comienzo en la información, y aquí voy a hacer una alusión a lo biológico y cómo se manifiesta un ancestro en lo biológico. Y es que el año pasado, como en el 2023, yo tenía el cabello muchísimo más corto, comencé a hacer videos y está toda la bitácora. Esa es una de las cosas también por la que es importante tener la bitácora. Y el año, fue en marzo o mayo del año pasado, me hago las mechas, me hago unas mechas, unos reflejos y el cabello me comienza a cambiar y por supuesto, lógica e inteligente, las mechas me quemaron el cabello, ¿no? Entonces el cabello empezó a cambiar, empezó el volumen, empezaba a tener como hasta ondas, el color se fue aclarando, se hizo un poco más rústico. Y bueno, cuando me lo lavaba en el momento quedaba lindo, pero después entera así como que se echaba. No, es el frizz, es la humedad, ¿sabes, no? Humanas, ¿no? Sí. Y cuando en el vivo sale, ¿no? Que la bruja se pone ese cabello así adelante para asustar, también para que no la vean, para que no la reconozcan. Y lo que está de fondo en la bruja es la desconfianza, ¿verdad? Porque si hablo y digo lo que veo, lo que percibo y los demás no lo entienden, entonces me van a juzgar y me van a quemar. O, Exacto. ¿sí? Sí, ¿Tú también lo sí, percibiste así desde la sí, desconfianza? sí, totalmente. Desde un mecanismo de supervivencia. Asustar, dar miedo, de alguna forma, para protegerte. Ahora, Y, en la actualidad que sabemos, inteligentemente, que no nos van a quemar en ninguna hoguera, ¿no? Hablando de la brujería moderna. correcto. Entonces, como que una forma de imponer y de, hoy en la actualidad, antiguamente, sí era una forma de esconderse para protección también. Exacto. Porque yo veo en mí y salió, o sea, quedó manifiesto y es para expandirlo en otro, con los 5 pilares y con el mismo Dhammaru, que en situaciones de inconsciente aflora la desconfianza.
Y la desconfianza viene de ahí, yo tengo que protegerme para que no me hagan daño, ¿no? Y entonces no puedo confiar, ¿no? Aparte de situaciones, otras más de inconsciente. Entonces, Sí, tú trascendiste a la bruja y te pusiste, ¿cómo es que se dice? Las rastas, en el eran cabello, trenzas, las trenzas. Ajá. Cuenta, eran cuenta trenzas, de eso. sí. Dijo lo de la africana, me dijo lo de la bruja, que ya la... No es que me cansé de ser una bruja, de estar hecha una bruja, sino que la bruja había quedado atrás, como empujando, como ella nos dice, ¿no? Pero en el momento en que ella nombra a la africana, ahí nomás me di cuenta de de qué era y por qué, y cómo la trascendí también. Por eso a los 2 días que llegué me saqué las trenzas, además de que ya estaban, que había que sacarlas, porque ya tienen un límite, no son permanentes. Eh, Resulta que en el momento en que yo me las hice, estaba atravesando por un nova, eh, muy personal, obvio, todos los novas son personales, y esto incluía tener que deshacerme de mi antigua yo. Y lo único que me lo estaba mostrando, que me estaba mostrando esa antigua yo, era mi nido, mi casa. Había cosas que ya no encajaban conmigo, por ejemplo, el desorden, las cosas sucias o el hecho de la acumulación, eso yo ya no estaba conmigo. Fue inmediato que, bueno, obviamente cuando me hice las trenzas, dije siempre me las quise hacer, hacía mucho que me las quería hacer, o sea que hacía mucho que Ese la africana esta estaba ancestro. ahí esperando, exacto, eh, y me puse a trabajar. Aproveché, bueno, estuve sola en casa unos 4 o 5 días y trabajé como nunca. Y acá en Argentina tenemos un dicho que es trabajar como negro. En Venezuela también. Entonces me puse a trabajar como negra, literalmente, pero con, con amor, con, con satisfacción, con eh, recompensa. La recompensa de mirar lo que hice y sentirme feliz conmigo. Una negra africana esclava no trabajaba con todo eso, trabajaba porque tenía que sobrevivir. Maika me dijo lo de la africana y dije, ya está, ya lo entendí. Si hasta apenas llegué le mostré, le digo, mirá lo que hice con mi casa. O sea, sí, había estado laburando como una negra, literal. Y en cuanto me dijo la bruja, ya está, ahora está la africana, en ese mismo momento dije, no, la africana ya no está. La africana laburó, la africana entendió que era con amor, con satisfacción, con orgullo y honor hacia Mariana por estar haciendo todo eso, por estar deshaciéndose de cosas que ya no eran parte de ella, parte mía. Hablo en tercera persona, no sé por qué. Y, y ya está. Llegué a mi casa, al otro día me saqué las trenzas, estuve como 3 horas para sacarme las trenzas, otro laburo de negra, pero ya está. Ahí Ahí lo se fue, hermoso, atrás. ajá, dime. Ahí lo hermoso es que, o sea, estamos hablando de una manifestación en el biológico de cómo ese ancestro se está reflejando, ¿no? Y porque muchas veces a mí me sucedía que le veía a alguien muy claramente como un ancestro. Yo decía, bueno, yo nunca aprendí a hacer registros, nunca estudié a abrir registros, pero era obvio, ¿no? O sea, veía al ser y decía, bueno, tú fuiste un guerrero chino o tú fuiste, o sea, sabes, pero en el momento entender con esta información nueva, de que es el ancestro manifestándose allí y que no está empujando, sino que está más bien no empujando, al contrario. Entonces eso para mí fue así, ¡fua! Abrí los ojos y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y es ¿Por la qué, manifestación. Ajá. ¿Por qué decís que es información nueva?
le viste de nuevo? Porque para mí es la información que se ha cansado de dar, capaz, que no se cansa, ella no se cansa, ¿no? Tiene una paciencia infinita, pero siempre ha dicho lo mismo. O Sí, sea, de sí, hecho, en siempre, este vivo, este cortito que compartiste, donde ella, el año pasado fue, creo que va a ser un año ahora de ese vivo, lo recuerdo, donde hablaban de ancestralidad, lo dice, son células, son nuestras células que están empujando con nosotros, y si no están empujando con nosotros, a nosotros, al humano que somos, realmente somos esto, no somos esos, lo fuimos, están grabados en nuestras células y nos empujan a hacer cosas que cuando el humano no es coherente, no entiende, pero si vos estás autoobservándote, estamos en este camino de autoobservación, ahí te das cuenta que eso no es tuyo, no te pertenece, y decís, ah, ¿por qué lo estoy haciendo? claro. Ahora lo Pero que ahora expandió te tal voy vez a es decir, lo burdo de mis trenzas, que era obvio. Yo antes de llegar a Río Cuarto yo ya sabía que me lo iba a decir, porque yo me vi en el espejo y yo vi a la africana, ¿entendés? Si no la africana, había la jamaicana, la jamaiquina, no sé, pero por ahí por andaba. ahí O andaba. sea, Pero es yo lo estaba fácil, viendo, permíteme, es fácil cuando lo ves en el biológico, o sea, por lo sí, menos para mí. O sea, sí, el entender que cuando tú miras al ancestro, es cuando ves a un ser, a una persona, y ves a ese ancestro clarito, o sea, ah, tú fuiste japonesa. O sea, para mí es mirar ancestralidad, pero el entender que el poderlo ver en una persona es que ese ancestro no está empujando, eso fue para mí nuevo. ah, Por otro lado, ok, el perfecto, hecho de hacer ese clic, o sea, el hacer el clic. Por otro lado, ok, la gracias. parte de que cuando el ancestro se mira en el biológico, para mí es sencillo, pero cuando está en una parte de la personalidad, entonces ahí voy a entrar en mi propia vivencia, ¿no? Como dijimos, ya sabemos que el ancestro puede estarse manifestando desde la conciencia, desde las emociones, ¿ok? Entonces, era lógico y sabemos que, por ejemplo, vamos a suponer un ancestro que no se expandió en la comunicación, que le iba mal, que no podía comunicarse, que nadie lo entendía o que sentía que no podía entenderse, en esta vida venimos a expandir esa comunicación, a Sí, expandirnos en esa comunicación. Eso está perfecto. Ahora, en mi caso, por ejemplo, porque sabemos que cuando es inconsciente lo tenemos en la punta de la nariz y no lo vemos, ¿cierto? Entonces, tal en cual. mi caso, y voy a hablar de mí porque es de la única que siempre hablo, ¿ok? Entonces, en mi caso, cuando estuve en Merlo, con la ayuda humana, entonces me hacen verlo de ser estructurada. Ok, no hay que, eres muy estructurada. Y resulta ser de que yo me decía a mí misma, no, es que yo soy clásica, a mí me gustan los colores puros, ¿ves? Y entonces yo soy así y no me daba cuenta de que es un ancestro que estaba manifestándose y esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? Entonces, cuando yo veía, bueno, no, es que yo soy clásica. Cuando en ese grupo me dicen de una maestra que tenía unos pantaloncitos de muchos colores, me dice, ¿tú te pondrías esos pantaloncitos? Y yo veo los pantaloncitos y digo, yo ni muerta. O sea, no, yo no, y todo el mundo se rió, no, pero yo estaba diciéndolo muy en serio, ¿no? No, porque yo soy clásica, entonces, claro, es lo estructurado, es las cosas ordenadas, es un montón de cosas, entonces eso soy yo, porque siempre fui así. ¿Me explico? Sí, Entonces, de ahí a darnos cuenta de que es una célula, de que es un ancestro, ¿ok? Es otra cosa ya más en profundidad. Cuando tú te das cuenta de que ese ancestro, en este caso para mí, es el científico. Y cuando eres tú crees que eres tú y en tu vida normal fluye, y en tu vida normal fluye y dice claramente de que puede que no esté alineado y no te está empujando a nacer. Ese ancestro, que fue la frase que me impactó del video del viernes, cuando dice, y me gustaría leerlo textual para no decirlo de cómo no es, ¿no? Pero antes de entrar ahí, el punto es que, ¿qué me había estado pasando a mí en los últimos 6 meses?
un ancestro te saca de la información. Sí. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, a mí el ancestro no me sacó de la información porque mi ser, el ser, y eso es otra cosa que es muy diferente decir, yo soy mis células. No, somos una galaxia celular, pero el ser es muchísimo más que eso. De hecho, una maestra me dice el domingo, no, es que somos las células y a la final eres tú. No, nosotros somos mucho más que nuestras células. ¿Ok? Entonces, ese ancestro me decía, por ejemplo, descansa. Es tiempo de que descanses, es tiempo de disfrutar y tal. Tómate las cosas con más calma. ¿Me entiendes? Sí, Por ejemplo, tú y yo, cuando dijimos de hacer el vivo, entonces esta mañana me salía el diálogo de que, ay, ¿para qué me comprometí a hacer vivo? Podíamos haberlo hecho las dos, ¿me entiendes? Pero ¿quién es ese? Ese es el ancestro que nos está ayudando, que nos está empujando, ¿ok? En una dirección. ¿Me explico? Entonces, ¿qué fue lo que me pasó durante todo este tiempo? Dhammaruka abre lo del inconsciente y comenzamos a ver cosas en el inconsciente. Para mí, el ser estructurada también venía de algo del inconsciente. Sigo fluyendo, me hago más fluida, suelto, etcétera, y así voy. Pero resulta que después viene lo de la galaxia celular y lo entiendo. Perfecto, desde un punto de vista entiendo, ok, mi cristal me habla, yo no escucho, cuando yo no escucho, la humana no escucha, entonces el cristal habla con mi biológico y surgen las enfermedades. De ahí todo iba muy bien, perfecto, sí, o sea, eso somos todo en orden, hiciste una teoría, así, un cuadrito perfecto de el paso a paso. Exacto, entonces todo estaba muy bien ahí, de cómo nos hablan las células, el cristal, todo estaba perfecto. Pero resulta de que al abrir el inconsciente, yo me encuentro con una situación de que cuando yo era niña, mi hermano menor nace después de mí y entonces me surgía el diálogo de que él me había quitado a mi madre. Ella es mía, él me la robó. Y entonces eso estaba que yo no encontraba, ¿no? O sea, no encontraba qué. Y le daba y le daba y le daba, y entonces surge el científico. Encuentro al ancestro. Y el ancestro era alguien que estaba trabajando en una ley, en la ley de la gravedad, y que había hecho mucho avance, entre otras cosas, y lo habla con Newton. Y cuando lo habla con Newton, pues a Newton le cayeron las fichas, ¿me entiendes? Y entonces, ¡pum!, él llega y lanza la ley de la gravedad. Mi ancestro se fijó tanto, era mía, y él me la robó, que eso estaba ahí de una manera inconsciente. Yo no lo tenía consciente, pero me puso en una situación de choque, de confrontación. ¿Me explico? Entonces, no, me cortaron las alas. Entonces, como me cortaron las alas, entonces no voy a hacer más vivos en inglés, porque yo no le voy a transmitir a los judíos nada más. ¿Me explico? Pero ¿era quién? Era el ancestro. ¿Me entiendes? Porque, ¿y dónde está lo que...? O sea, un montón de cosas ahí y no me saca de la información porque mi ser, mi cristal me empuja a la información tanto de que no me ha podido sacar, pero yo no lo había visto tan claro cuando surge en Río Cuarto lo del ancestro y cuando surge lo del científico, de ser metódica y un montón de cosas, pues sí, o sea, es el ancestro, es el científico y todo, y ya hasta ahí lo entendí. Le decía, tú a empujar, aquí la que van a hacer soy yo, la humana, ¿no? Así que tú a empujar todos los ancestros. Pero había algo como que me destapó y fue, lo voy a buscar, un segundito, lo voy a buscar en la imagen, porque textualmente lo que yo anoté, aquí es otra cosa, ¿no? Cuando Maika iba a empezar el vivo, el sábado, ya va, no me abre, ok. Cuando Maika va a comenzar el vivo el sábado, en ese momento digo, ay, pero me tengo que ir a bañar, que no sé qué, ay, no importa. La veo después, veo la grabación. ¿Quién es ese otra vez?
el ancestro que no está alineado, que no está empujando. ¿Me explico? Y después digo, no, la voy a escuchar. Y entonces, incluso cuando dice una frase, dice, ya te lo voy a decir, a ver, ¿dónde está? Aquí. Si un ancestro domina una célula, está buscando nacer por desdoblar. Eso para mí me movió. Y ves por qué digo que es nuevo. Esto es profundidad. Esto es ir en ancestralidad de una manera mucho más profunda. Cuando yo veo eso, entonces yo entiendo que este ancestro está buscando nacer por desdoblar y no empujando al ser que soy yo, mucho más allá de mis células, a nacer. Incluso va mucho más atrás. Cuando hablo contigo, ¿cuándo fue que hablamos? El sábado, el domingo, que nos texteamos, hermosa, vamos a hablar y tal. Y tú dijiste, hagamos el vivo, perfecto. Dijimos, ok, hacemos un anuncio. Sí, tú hiciste esa imagen preciosa donde estamos nosotras anunciando el vivo. Y yo dije, yo voy a hacer un reel para complementarlo. Y cuando me puse a buscar las imágenes del ancestro, conseguí una imagen de Robert Hooke que cuando lo vi me dio toda la frustración, la sentí. Sentí su rabia, ¿sabes? Lo reviviste. Sí, Reviviste las emociones de ese sí, humano que fue. sí, porque hasta ese punto no había sido tan profundo entrar en las emociones de esa célula que es ese ancestro. Y entonces fue la rabia, fue la frustración. Y entonces me impactó tanto esa imagen, tanto es así, que no quise seguirla viendo, ¿no? Y no fue la que puse en el reel, obviamente, ¿no? Entonces fue así, ¿no? Después me sucede que ayer fue el lunes, sí, no, fue ayer, no, el domingo en la noche hablo con una maestra y le digo esto que me pasó y entonces me dice, sí, yo voy a abrir algo de eso. Y en ese momento yo le estoy contando y me dice, wow, gracias porque lo que me estás diciendo me está detonando. Y ahí fue como que el ancestro, porque fíjate que yo decía, tú para atrás, empujar. Y no, faltaba. Entonces, ahí siento que vuelve a salir el ancestro y dice, viste, ¿por qué dijiste todo esto? Debías haberlo dicho en el vivo, tal y qué sé yo. Y entonces, no antes, es así como que me lo iba a quitar, ¿no? Y entonces, ahí me cayeron las fichas y me di cuenta. Cuando abres la boca, y fue lo que le enseñé a mi ancestro, por decirlo de alguna manera en términos humanos, fue cuando me expandí y le dije, cuando abres la boca, ya das. Y cuando das, es de todos, ya no es tuyo, es de todos, ya lo diste. ¿Entiendes? Y fue así como que, oh my God, o sea. Ahí Entonces, está la coherencia humana, maestro. Porque exacto, nosotros somos esto, acá, hoy. sí, Entonces, no sé, cuando una emoción que sabes que no es tuya, invade, eh, hay dos formas de verlo para mí, desde mi propia experiencia. O busco en una ancestralidad y entiendo que esa no soy yo, o busco en mi infancia, de los 0 a los 7 años, y inconsciente. entiendo que esa tampoco soy yo. O sea, ninguna de las dos son mi realidad. Ni la africana, ni la bruja, ni la otra bruja, Exacto. ni la nena feliz de una padres adoptados, ni la esclava en Egipto, ni ninguna de esas. Pude haberlo sido como pude no haberlo sido. No importa, sé que las ancestralidades que he encontrado me han servido para tomar algo, una experiencia o una emoción propia, que capaz que ellas no lo sintieron, pero yo a través de esa experiencia sí la puedo llegar a sentir y entender, y me sirvió para abrir la expansión de la palabra empatía, por ejemplo.
pero simplemente es que para mí es todo más simple. No busco Es que esa es ancestralidad otra, en todo. te voy a interrumpir, porque el científico es complicado. Y esa es otra de las cosas, ¿no? Entonces Entonces, no lo has mandado atrás a empujarte, porque ha dado una explicación re larga, bueno, anda, maestra. anda, anda. Ujú. Tampoco basta con decir, ah, anda atrás, si no, ni que no existe. Dejó de existir hace mucho tiempo. Es Está darte en cuenta, tu célula, está en tu célula, no es que no está en existe, tus células, pero existe. el humano manda. Claro, el ser, El vamos a humano está decir. acá caminando, tomo mate. Yo sé que hay ancestralidad que todavía me puede estar limitando, pero tal vez esa ancestralidad está unida, no tal vez, estoy segura que está unida muy fuerte a mi inconsciente. Y yo todavía tengo un inconsciente que solucionar. Porque si tengo límites, todavía tengo inconsciente. Sí puede ser un ancestro que se está manifestando, que es seguro, pero que yo no necesito su nombre y su apellido tampoco. Solo con entender que ese ancestro está ligado a un inconsciente mío y yo tengo la capacidad, porque yo tengo la claridad de conciencia para poder ver ese inconsciente, yo no necesito al ancestro. Lo vi, ok, y si me vi en el espejo, apenas me hice las trenzas, dije, wow, una blanca con trenzas, es lo que dije, una blanca con trenzas. Es un montón. Pero fue como automático ponerme a limpiar y a ordenar y a tirar, porque ¿qué es lo que dije? Mi inconsciente, no dije, ah, el africano está trabajando como negra. Dije, me estoy sacando de encima cosas que ya no son mías, no son de esta Mariana, eran de la Mariana de hace años, que por costumbre, porque somos personas de costumbre, por costumbre estaban ahí. Y Se que, te acostumbra el y, ojo, se te acostumbra la vista y la ves y las dejas ahí forever. correcto, Entonces tengo un como plástico dice en una Kailoa, puerta. Kailoa acaba de decir Muy ahí que nos encariñamos en el chat también con el ancestro, porque nos hemos identificado con ese ser también claro, a lo pero largo no de los somos ese, años. no Ujú. somos eso. Lo habremos sido y capaz que ni siquiera. No lo Exacto. sabemos todavía, lo sabremos cuando todo sea y cuando todo pase. Ujú. De momento son herramientas nuevas, pero siempre para conocernos a nosotros mismos, para verme. A mí me sirve para verme, porque Exacto. Yo digo Frida Kahlo, porque fue el primer nombre que me surgió cuando estuvo Alaika de Dalmaruca acá, Ujú. y yo, inteligente humana, sacando cuentas, no, no puede ser, porque estuvo viva cuando mi bisabuela, y no sé qué, y no sé cuándo, no sé qué. No importa, me dije en un momento, porque es un diálogo interno conmigo misma, es Mariana, con Camirá, con Okram, o sea, es mi diálogo. Correcto. No importa si no fue Frida Kahlo, lo que vivió esa mujer, el sufrimiento de sus 4 cuerpos, ¿te sirvió? Sí, un montón. Ujú. ¿Listo? Sí. Tú Ya está, acabas no de es decir importante algo, Frida. ajá, tú acabas de decir algo que a mí me parece sumamente importante, que es el hecho de conocernos a nosotros mismos. Desde el principio, desde que entramos en la información, al menos yo, y desde mucho antes, por supuesto, es quién soy. Y el quién soy ha sido algo que se ha ido expandiendo a medida que vamos transitando cada vez más. ¿Quién soy? Bueno, ahora tengo ADN de un ser de luz, o sea, lo reconozco, yo soy un ser de luz en templo humano y ahí vamos expandiendo. Y en ese darnos cuenta, nos hemos visto a nosotros mismos a través de distintas maneras, desde el inconsciente, por ejemplo, 0 a 7 años, ver esas codificaciones que salieron allí, lo de la ancestralidad, el reconocernos que somos una galaxia celular hablando. Ahora, ¿cómo llevamos eso a términos humanos? Porque esto está hermoso y lo entendemos, pero lo importante es que lo llevemos a términos humanos para ti, para mí, para todo el que vaya a escuchar este video o a verlo este video, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Verdad? habemos de que en algún determinado momento dolemos o tenemos rabia o tenemos un límite porque no quiero hacer un video, porque yo no me veo a mí misma en el video, no me gusta, no sé qué, no, cualquier cosa. El límite, no puedo viajar,
o porque no tenga el dinero, sino porque, qué sé yo, no conozco lo que sea. Todo lo que sea un límite, todo lo que sea dolor, todo lo que sea, todo eso puede que venga de nuestro inconsciente, pero también es un ancestro y puede ser un ancestro. Entonces es Sí, claro. importante porque ¿cómo reconocemos que es un ancestro? A ver, el biológico se ve fácil, ¿es o no? Pero ¿cómo Sí, reconocemos que es un ancestro? Yo diría, por ejemplo, cuando las frases que utilizamos de sí, manera repetitiva, por ejemplo, no, no es, no es respeto o es un honor, pero cuando no lo hacemos como un mantra, sino de otra manera, no es que esa persona no es honor, esa persona no respeta, ¿ves? Entonces, ¿de dónde viene? Por ejemplo, en mi caso, la lealtad. Todo eso lo reconozco de un ancestro, ¿ves? Entonces, las palabras que decimos, cuando decimos, no, es que yo soy así, no, es que tal cosa. Otro ejemplo más, y me gustaría que tú agregaras también ejemplos tuyos de tus propias vivencias, ¿no? Porque para eso estamos, ¿no? Entonces, el mismo en Río Cuarto surgió también y era algo que yo hacía mucho, que era que me ponía en los zapatos del diablo. Es decir, que simplemente se daba una situación y simplemente a veces confrontaba oponiéndome a lo que se estaba diciendo. ¿Eso qué era? En el fondo es el mismo científico que estaba validando una teoría desde distintos ángulos. ¿Ves? Entonces, perfecto, yo lo vi ahí clarito. Pero también sucedió el domingo que hubo una persona que estaba hablando y hubo alguien que dijo, ¿estás hablando o me estás aburriendo? Y entonces todos quedamos así, ¿no? Entonces, o sea, exacto, está siendo verdad, pero hubo otra persona que dijo, ah, yo lo hubiese dicho, pero una maestra dice, yo lo hubiese dicho de otra manera. ¿Ves? Pero entonces, cuando decimos algo y como en una forma de choque y de confrontar, y decimos, no, pero es que yo soy así. Ayer entonces viene otra muestra de otro maestro que llega y dice, no, pero es que yo tengo libertad de expresarme y de decir lo que yo siento, yo soy un ser libre. Sí, perfecto, pero en el trayecto date cuenta cuando haces daño o cuando te opones. No, pero yo soy así. ¿Ves? ok. Es un ancestro. Es un ancestro y es un límite. Entonces digo que están intrínsecamente unidos, o sea, hay un ancestro que se activó de los 0 a los 7 años y no hace falta hurgar y buscar nombres y apellidos en el pasado, simplemente mirar en tu infancia y desactivar una creencia, porque el yo soy así viene de la infancia, obviamente traída desde las células del origen, no lo estoy negando, le estoy diciendo que es más fácil. Claro. Además de lo burdo del biológico, que se demuestra de determinada forma, eh, algo burdo, eran mis trenzas, pero no sé, me viene a la mente una persona muy querida para mí que tiene obesidad. Eh, eso también es un ancestro, obvio que sí, pero también es un límite. Entonces se puede solucionar desde el humano. Y solucionándolo desde el humano, lo mandás para atrás, a empujar con vos, Uh-huh. a que esos límites que le quedaron por cristalizar, las creencias que tuvo, no sos vos, son de ese ser, desactivarlas de esa forma. Claro. No digo que sea tan fácil, digo que es simple, Es que la observación respuesta tal vez es más y a simple. observarse. Eso, pero bueno, hay que observarse, por supuesto. Estamos hablando en la claridad de conciencia. Claro, exacto. Y muchas personas que no están en la información van a ver este video y no van a entender nada. Y esa es otra de las cosas por las cuales yo no he estado haciendo videos. Yo tengo todos mis cuadros, tengo mis 4 pilares, tengo el 369, hago mis deberes, pero no lo brindo todavía. ¿Por qué? Porque
porque yo considero que los 2888 ya somos la información. Y si yo no voy a abrir información nueva, que sería para los 2888, tengo que empezar a hablar para la gente que no conoce. ¿Y por qué no lo Y has no voy a hecho? hablar con él, Porque no lo has hecho, empieza desde el porque es principio un para los que no límite. conocen. A ver, Pero estamos hablando de los límites, ¿no? Y de los ah, ancestros. Bueno, hay un ancestro que no está alineado. ok. Hay un ancestro o un límite, que ya lo voy a poner como sinónimo, que no me está permitiendo hacer esto. Entonces, bueno, me estoy dando cuenta. Al menos es lo que digo, ¿ves? Tengo la claridad para darme cuenta que eso es un límite y que estoy demorando algo por algún motivo. Y le puedo poner 1,5 millones de excusas y ninguna de esas excusas es válida, porque Claro, son excusas. Y las exacto. excusas no son válidas. Aparte de esto, Entonces, hermosa, muchas veces yo he mirado información que han compartido otros maestros y me detonan cosas a mí. O claro, sea, que pensar que porque ya los 2888 estamos en la información y estamos y que no, somos no, no, la no, información, no quiero que se malinterprete. a Es ver, que digo que si yo tengo información nueva para abrir, por supuesto, hago video, por supuesto. Digo que yo veo los videos de los maestros y a mí me reciben, me expanden y me aclaran un montón. Eso sí, y también es cierto. nos estás Lo que estoy diciendo limitando que a si me voy a nosotros poner a hablar, y nos estás ¿cómo? limitando a nosotros de que tú nos hagas lo mismo, de que nos expandas con tu información. Claro, pero no tengo información nueva, eso es a lo que voy. La Que si tuya, voy a hablar, bueno, sí, sí, mira, me voy a largar, capaz que esta tarde hago uno y que salga lo que salga. Estuve analizando y veo que no es vergüenza, no me da vergüenza. Entonces el límite no es por ahí, el límite es alguna codificación de todas las que hay, que las tengo todas, ¿no? Capaz que es la de ser incomprendida y ahí capaz que hay un ancestro que también tengo que alinear y que se vaya para atrás. Y bueno, ser consciente de que tengo límites todavía y poder expresar esto a la gente, o sea, que no es mariposas y flores como en los 3 primeros meses, que fueron los 3 primeros meses de la información para mí fueron fabulosos, me despertaron totalmente, pero y después vino el trabajo. Y yo no sabía que había que trabajar tanto, para mí iba a ser siempre así. Entonces, y después viene la meseta de la plenitud. Entonces, eso es lo que yo quiero poder transmitir. Eh, Siempre fui reencarnacionista, una cuestión que para mí era lógico que hubiésemos tenido varias vidas. Lo que pasa que esto me hizo entender que esas vidas, que le quedaron cosas por aprender, para hablar con términos humanos, no así cristalizar cosas, le quedaron cosas por aprender y acá estoy yo como arrastrando todo eso y poniéndolo a mi servicio, no en mi contra, no palos en la rueda. Y el no hacer videos es un palo en la rueda. Que ojo, esa es otra frase que capaz que de una ancestralidad, ¿no? claro, Porque es una frase hecha que repito mucho, capaz de que eras eh, carretero, capaz, o capaz que llevabas el yo carruaje ponía palo en la rueda en la gente. de algún rey o alguna cosa de esa, ¿no? Algo así. ¿Será? ¿Qué sé yo? Bueno, O yo le ponía palo en la rueda a la gente para que no avanzara, o lo que sea, ¿ves? Solamente descubrirlo, tenerlo acá adelante y entenderlo, entender que no forma parte de mi vida, de la existencia de hoy, de mí hoy. exacto. Tú dijiste algo que es interesante, ¿no? Que es eso de que no es fácil. Y es que para todo esto hace falta valentía. Y esa Mucho. pasión nuestra de conocernos, expandirnos, de continuar, llegar al ser siendo nosotros mismos en unidad y llegar a esa transformación en tierra. Entonces, es importante saber que también hay, porque no todos, vamos a decirlo de manera sencilla,
no todos fuimos reyes y reinas, ¿verdad? No todos vivimos en palacios y no siempre nuestros ancestros en las vidas pasadas fueron placenteras y hermosas, ¿verdad? Claro, Porque todos hemos matado, todos fuimos sí, asesinados, ¿verdad? Todos robamos, a todos nos robaron, ¿verdad? Hablando de esclavos, muchos fuimos esclavos físicos, ya sea de manera física o de otra forma. Muchos de repente éramos los que teníamos el látigo, que latigueábamos a los esclavos, a los africanos, los hacíamos trabajar. tal cual. Alguien asesinó, si a todos nos asesinaron y todos matamos, entonces fuimos asesinos también de alguna manera, ¿no? Entonces, es abrir esa ancestralidad. A veces no es fácil o entrar en el inconsciente y no es necesario, que es lo más importante, ¿ok? Lo más importante es que eso no es necesario abrirlo. Lo más importante es reconocer que si tenemos un límite, es un ancestro probablemente o algo que viene del linaje, darnos cuenta y expandirlo. Eso sí, tener el coraje para expandirlo. A, Tal cual. a mí he visto personas, seres que se van de la información porque temen, porque les llega más o menos algo de información a abrir de que fueron algo de eso, qué sé yo, no sé, fueron un nazi o algo así, me explico. Pero lo importante aquí es que no es necesario abrir esa ancestralidad. Lo importante es entender cuál es el límite y expandirlo. Y que ese ancestro vaya atrás. ¿Correcto? Ahora, Correctísimo. esta mañana me contacta una maestra y ella es una maestra que está mucho masculino, porque también es esta cuestión de vernos desde distintos ángulos, ¿no? El saber quiénes somos, quién soy. Entonces, quién soy desde mi inconsciente, desde las codificaciones, desde ancestralidad, desde lo masculino y lo femenino. Entonces, por ejemplo, se habló mucho de estar en el equilibrio del femenino y el masculino. Entonces, ella me comenta que se siente muy atraída hacia un hombre que está en femenino, o sea, porque ella es muy masculina. Y también se siente atraída hacia otro ser en femenino. Entonces, ¿qué me están diciendo mis células? Me decía ella, ¿no? Mis células me están hablando. Entonces, bueno, el primer mensaje está clarito, que estás en masculino. Por eso te sientes atraída hacia hombres que son femeninos. Eso es evidente, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo primero que te está diciendo tu célula. Pero después que porque eso fue mensajitos de voz, se abre la información y es que es un ancestro. Y, y para hacer clic allí es que es un ancestro que fue hombre. Entonces me hizo clic a mí porque mi ancestro, el científico, era un hombre. Y yo siempre estaba mucho en el hacer, que es masculino, en la acción. Y no era tanto de que muchas veces me encontraba de que no estaba en el disfrutar, que no estaba en el femenino, ¿me entiendes? En el disfrute. Muchas veces sí disfruto lo que hago y está en equilibrio ese femenino y masculino. Pero me hizo el clic de que el estar mucho masculino puede tener que ver, y esto para que lo rastremos tomando conciencia cada uno de nosotros, de que podemos tener un ancestro que está en masculino. O en el caso contrario de los hombres también puede suceder lo mismo. O sea, es un hombre a nivel biológico, pero ese hombre como tal está muy en femenino y atrae Claro. entonces parejas que están en masculino. Y puede ser que esté en un ancestro que era mujer y que no está alineado. Y eso me Sí, pareció también interesante de compartir. sí, muy interesante. Nos Sí. pasa a todos, Uh-huh. los que estamos en pareja también. Hemos chocado, yo he chocado con anteriores parejas porque hemos sido dos masculinos muy fuertes en un ambiente y ahí no se podía estar.
y en este mismo ambiente hemos estado yo en muy masculino y mi compañero en femenino, y cuando se empezaron a equilibrar estas dos características, eh, empezaron a haber roces, porque claro, en algún momento nos tuvimos que cruzar de lugar, ¿entiendes? Claro, Eh, pero desde la conciencia lo ves claramente. Lo que no significa que no haya roces, si no hay choque, no hay expansión. correcto, Pero sí que, por supuesto, ancestro. exacto. Porque eso de que Exacto. si una célula de un ancestro está allí empujando para ser ese ancestro el que va a nacer por desdoblar, y al estar allí no está haciendo que tú como ser, o yo como ser, que nosotros como el humano, como el ser que estamos aquí con toda la galaxia celular, pero que somos mucho más que eso, seamos los que vayamos a nacer, ¿sabes? Tal Entonces, cual. al nacer en tierra, ¿verdad? O sea, entonces ese ancestro no solamente es que no está alineado, es que está jalando para atrás, para sí. Te mete palo en la rueda. Ahí está, palo en la rueda, ¿no? Buenísimo, ¿Sí? buenísimo. A ver, yo creo que hay una pregunta. Voy a ponerme los A lentes. ver, A ver, menos una. A ver. Ok, ¿quién está preguntando? La voy a poner en pantalla, ¿sí? dale. Ujú. Entonces dice, ¿lo que siente es solo del ancestro llave o puede ser otro? Puede ser cualquiera. Sí, cualquiera. De hecho, yo diría que lo más probable es que no sea el ancestro llave. Por lo menos yo tenía 3 ancestros que estaban ahí, la bruja, el científico y hasta la niña, esta Jacinta, que con su lealtad, su honor y su pureza y todo lo demás. Y hasta cierto punto no estaban empujando y ninguno. Ah, no, bueno, Jacinta sí es mi ancestro llave. Retiro lo dicho. Sí, puede ser, pero no necesariamente. Esa es la respuesta. Sí, eso es. Puede ser cualquiera. Ujú. Imagínense la cantidad de vidas, todos esos son ancestros, sacando nuestro linaje, ¿no? Del bisabuelo para atrás, ancestralidad. Entonces, Puede ser la cualquiera, palabra clave puede ser ahí más de sería, uno, disculpa, perdona, no te escuché. que puede ser más de uno también. 3 tenía yo, que no estaban empujando. 3, 3, sí. Tal cual. La palabra clave entonces diríamos es observar, autoobservarnos y estar conscientes que muchas veces cuando decimos, no es que yo soy así, lo más probable es que no sea yo el ser el que sea así, sino que sea un No, ancestro el que está hablando y manifestándose. ¿Sí? exacto. Sí. Entonces eso es. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Llevamos cuánto? ¿Una hora? ¿Será? A ver, Ni estoy mirando. idea. Sí. Llevamos casi una hora. A ver, ¿hay más preguntas? Sí. Bueno, si hay preguntas, por favor escríbenlas en las cajitas y así nos ayudan a las dos a expandirnos y a todos. A ver. Mm, Esta pregunta no la entiendo mucho. Dice, ¿cuál es la diferencia con los otros ancestros? ¿Se referirá al ancestro llave con los otros Sí, ancestros? me imagino. Ujú. Puede ser. Sí. No sé más. ¿Cuál es la diferencia? El ancestro llave es como, ay, yo no me acuerdo en este momento, me bloqueé también, pero el ancestro llave es como dice el término, es llave. Es como la clave que permite que tú abras a tu ser y te expreses a ti mismo. Por eso es que dice llave. Seguramente fue un término que viene también del inglés, porque en inglés dice key, o sea, sin embargo en inglés significa más que llave, es como clave, más Una que pista. llave, es clave. Entonces es el ancestro que es clave, que nos ayuda a expandirnos y a abrir al ser. O sea, nosotros vamos quitando como el ejemplo que hace Ikana de la flor de loto, que es como que vamos abriendo, vamos abriendo, vamos abriendo, y en el centro está ese ancestro llave, que es la clave para nosotros expandirnos. ¿Sí?
exacto. A ver, otra. Dice, ¿quiere decir entonces que hoy todo lo que me limita es ancestralidad? Yo digo que no, pero bueno. Yo digo que no también. O sea, porque todo lo que limita puede ser ancestralidad, pero puede ser linaje también. Linaje. Linaje. Entonces, linaje, para los que no están familiarizados en la información, ancestralidad viene de vidas pasadas, es el cristal que ha reencarnado muchísimas veces, que está en nuestras células, y el linaje es lo que viene de papá, mamá, abuelos, quienes nos criaron, el ambiente, eso es linaje, ¿no? Entonces, lo que nos limita puede venir de cualquiera de esos dos sitios, linaje o ancestralidad, y yo le agregaría un elemento adicional, porque también nosotros ya al transitar, ya tenemos cierta edad, ponte tengamos 20, 30, 40 años, en este transitar también hemos tenido vivencias y en esas vivencias de repente hemos dicho, yo no vuelvo a hacer esto nunca más, no caigo otra vez aquí. Y de repente volvemos a caer, ¿no? Y de repente ahí estamos también inclusive limitándonos, porque a veces eso que decimos de que Sí, no lo vuelvo a hacer, ahí puede estar nuestra expansión. ¿Sí? sí, A ver, tal cual. vamos a ver ¿Hay otra. más? Uh-huh. Dice, ¿cómo me doy cuenta cuando es un ancestro llave? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, es como, vamos a ver, vamos a ponerlo con un ejemplo. ¿Cómo sabemos? Vamos a mirarlo así. ¿Cómo sabemos cuando nosotros ya salimos de una codificación del inconsciente? ¿Verdad? Porque a veces vamos al inconsciente y entonces decimos, es que aquí está, cuando yo estaba pequeñita, mis padres no me querían dejar estudiar porque yo soy mujer, porque tenía que trabajar y tal. Y entonces ahí encuentro, me cortaron las alas, es injusto, ¿me entiendes? Entonces la codificación de la injusticia y bla, bla, bla. No quiero ser víctima, no quiero ser sometida, ¿es verdad? Pero llega un momento en que tú entras en esa información tuya y entiendes, ya lo entendí. Y cuando lo entiendes, enciendes. Y en ese momento tú dices, wow, no puede ser. Tan simple, era tan sencillo, ¿no? Y en ese darte cuenta, tú dices, ya está, se resolvió la codificación. Es lo mismo. Cuando entras al ancestro llave, es exactamente igual. O sea, podemos ver la bruja, podemos ver la africana, podemos ver el científico y tal, pero de repente cuando tú sientes, es tu ser, todo se abre, está en ti y llegas a la unidad, porque básicamente eso es lo que sucede. Cuando vas quitando todos esos petalitos, ¿me entiendes? Y llegas a la unidad, es cuando llegaste a ese ancestro, ya eres uno. Ya en ese momento es cuando fusionas tu ser con el elevado, con tu ADN que está dentro tuyo, del ser elevado, y cuando fusionas con el cristal y todo esto. Entonces en ese momento tú dices, wow, estás en el presente, eres feliz, no dueles, ¿verdad? Así después surja otra capa y que se remueva del inconsciente, la ves y, oh, wow, o sea, y estás, y eres. Entonces, ¿cómo saber que ese es el ancestro llave? Es porque lo vas a sentir, sin lugar a dudas. Solamente, solamente yo lo simplifico más todavía, Dale. transitando, porque podemos preguntarle a todos los maestros que han encontrado o han llegado a su ancestro llave o creen que lo tienen, y cada uno tal vez va a tener un método diferente, y la única forma de llegar a uno mismo es a través de uno mismo, y esto es paso a paso, pero tus propios pasos. Entonces vos sola te vas a dar cuenta qué capa de la flor, qué pétalo de la flor ya se fue, si era un ancestro, si era un límite de linaje, y de a poco, sin apurarse, pero tampoco sin esas pausas de los palos en la rueda de los ancestros,
que nos obligan por ahí a frenarnos y dicen, no, yo ya me cansé, me cansé de mirarme, que lo viví mucho, pero solamente te vas a dar cuenta en el momento que sea, cuando, cuando sea. Y va a pasar, ¿no? O sea, no es que si lo estás forzando no lo va a pasar, no va a pasar porque no te estás viendo. Estás forzando una situación, pasa como con todo, con cualquier cosa que intentes eh, aferrarte, tirar, empujar y no se mueve, todo pasa, no, con todo lo que forzás no tiene buenos resultados, al menos para mí. Tal cual. No, es tal cual. Y como tú dices, el proceso de cada uno va a ser diferente. Sin embargo, escuchar la experiencia de otros maestros nos dan Exacto, pistas, nos dan claves. exacto. Entonces, en mi caso fue el entender, el llegar. Valiosísimo. Hay cosas que no se pueden describir con palabras, que las palabras son Claro, rústicas. O sea, ¿cómo es puedes valiosísimo. describir llegar a la unidad, llegar al ser, o sea, sentirte, o sea, estar en el presente? Las palabras no lo pueden describir, pero pueden ayudar lo que dice otro, ¿no? Pero al transitar, eso es, en sintaxis, al transitar Exacto. lo vas a sentir y te vas a dar Lo cuenta vas a ir cuando viendo en Ecuador. y es seguro, Sin y es seguro. sin dudas alguna. Entonces, maestra, ¿qué más? ¿Quieres que terminemos? Ya va casi, ya nos pasamos de la hora. ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres ¿Por qué cerrar? controlas el reloj? Yo sé que si los vivos son largos la gente se aburre y los para a la mitad, pero bueno, es También. como, yo me he divertido, ¿vos? Sí, total, 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 Hermosa. Me total, encantó, total. me encantó. Sí, y Bueno, sobre todo cortémoslo porque entonces. nos expandimos, nos damos cuenta y me encantaría ver ese vivo tuyo de que nos hables del palo en la rueda Ah, mira, me lo voy a anotar porque me de había tarea, olvidado yo. de tarea, Tarea en casa. de tarea. ¿Ok? Palo en la rueda. ¿Por qué me meto palos en la rueda? Sí. Tengo Aquí más hay límites. exacto. Aquí hay un comentario que dice, las células te lo van a mostrar en el momento que deba ser. Tal cual, tal Así cual. es, Así es. así es. Ujú. Y lo sabrás, o sea, hay certeza. Acá no entra la fe, no entra la teoría científica con base científica, ver para creer. Esto es certeza. Cuando tenés certeza, ya está. Y nadie te va a decir nada porque la certeza la emanas también. Claro, nadie puede Y- venir a decirte lo que tú sientes. Tú lo exacto. sientes, tú lo sabes. Es Ni, tu ser. ni tus límites, ni nada, salvo que no te estés realmente viendo y alguien con la claridad o porque ya lo atravesó, porque lo vivió y, y porque le pediste ayuda, viene y te puede decir algo. Si no, son tus pasos, tu camino, tu tiempo también. Sí, Lo digo porque, bueno, me pasó. ¿Cuánto tiempo estuve con la casa que no condecía, no era igual a la Mariana de hoy? Y hasta que me llegó, y fue sin querer, y fue fluido, y fue espontáneo, y fue con amor, y fue con voluntad, con ganas de más, y bah, increíble, una energía que yo no sabía que tenía, y la tenía. Y ahí está la certeza. total. Así que paso a paso, sin correr que nos caemos. Total, total. Y lo hermoso es que sí, vamos transitando y nos vamos descubriendo. Hubo algo Todo el tiempo. hubo algo también que es importante y es el por qué hacerlos vivos y por qué dejar estas miguitas, como vamos dejando, miguitas de pan, es porque, lo dijo Maika, nosotros somos los que vamos a hablar para los que vienen. Exacto. Y nuestra experiencia es lo que hace que cada uno de nosotros se enriquezca y ayudarnos a los demás. Porque justamente los 2888 es para
los demás, estamos para el resto. Y el Sí, resto estamos hablando de 5.500 millones. exacto. Ahí está. Ujú. Gracias, maestra. Sí. Ujú. El Bueno, amor, el amor, el amor. el amor. Ujú. No tengo más palabras, o sea, me voy a despedir con eso, con el amor. Exacto. Hermoso. Este, ¿qué es lo que siento yo compartir para cerrar? Es que sí, nuestras células, nuestros ancestros están en las células. Sí, nuestras células nos hablan todo el tiempo y la autoobservación, el darnos cuenta, es lo que nos hace estar consciente de lo de las células, de cuando las células nos hablan. Porque cuando nos dicen tengo hambre, quiero dormir o eso, es fácil. Pero cuando me dicen, ¿por qué voy a hacer un vivo? ¿O por qué voy a ir al vivo? ¿Por qué me comprometí a hacer esto? ¿Por qué compramos esto? Es Eso también, me pasó. exacto, y a mí también esta mañana, podía haber estado tranquila, acostarme a dormir, pero eso también es un ancestro que nos está jalando. Es un Sí, ancestro, perdón, que nos está jalando y que no está empujando. Entonces, lo que yo siento como el mensaje para mí, que me lo comparto a mí misma y lo comparto a todos, es autoobservación, el estar consciente de lo que me dicen mis células en cada emoción, en cada pensamiento, en el biológico, en los límites, en cada interacción, ¿ok? Y que es eso, es ir al ser sabiendo que sí, nuestras células son parte de nosotros, sí, somos una galaxia celular, pero somos el ser, somos exacto. mucho más que eso. Y somos humanos que estamos viviendo un momento que es trascendental, único en el universo. Seres conscientes naciendo universo Por primera vez. por primera vez. Hermoso, Sí. hermoso, hermoso. ¿Ves Así que que, amor es lo único que había que decir? exacto. Así Amor. que eso, Gracias, eso. maestra. Así que bueno, te amo, nos amo. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, los que hicieron comentarios por sus preguntas y a todos los que vendrán después.